Era un viernes por la noche y mi familia estaba fuera de la ciudad. Me estaban visitando a mi tío o algo así. Yo no era un gran fan de las reuniones familiares. Me parecían aburridas, así que inventé una excusa para quedarme en casa. Me pareció una buena oportunidad para pasar el rato con mis amigos. Envié un mensaje a nuestro canal del chat grupal y después de una hora mis amigos ya estaban en la puerta con mucha comida y cerveza. Pasamos horas jugando videojuegos, mirando películas, comiendo, bebiendo. Al final nos aburrimos de todo. Nos sentamos en un semicírculo y esperamos que alguien tuviera una idea para pasar el tiempo. Los minutos pasaban en silencio mientras todos pensaban en lo que debíamos hacer. Entonces mi amigo John tuvo una idea. Contemos historias de miedo. Intercambiamos miradas y esperamos a que alguien propusiera una idea mejor. La verdad, a la mayoría de nosotros no nos gustaban las historias de miedo, pero después de un rato dejé escapar un fuerte suspiro. Muy bien, muy bien. Hagámoslo. Parece que nadie tiene una idea mejor. Apagamos todas las luces y nos turnamos para contar las historias. Yo fui el primero. Les conté una leyenda urbana que escuché en un podcast. Digo, no era la historia más aterradora, pero mi pobre habilidad para contar historias la empeoró. Después de terminar mi historia, fue el turno de Richard, luego de David. Sus historias eran tan poco interesantes que no recuerdo nada de ellas. Al final era el turno de John. Su historia fue la que se me quedó grabada porque me pareció aterradora. Tal vez era la historia más aterradora que había escuchado. Era una leyenda japonesa sobre una mujer con 2,5 metros de altura, y todos parecían bastante asustados. Así que en ese momento Richard dijo: Ya, bien. Eso es suficiente. Hagamos otra cosa. ¿De qué estás hablando? Acabamos de empezar. Preguntó John con una mirada de decepción. Sí, pero nos asustaste con tu estúpida historia, dijo David. Son solo historias inventadas para divertirse. Nada de eso es real, respondió John. Después nos quedamos callados todos. Nos olvidamos del tema. Pusimos una película para eliminar ese molesto silencio incómodo. Y regresamos a pensar en algo que hacer para no aburrirnos. Vimos la película durante una media hora, cuando John tuvo una genial idea. Oye, a ver, sé que no quieren historias de miedo, pero ¿qué tal un juego? Preguntó, con una ligera sonrisa. Ya jugamos videojuegos por más de 3 horas, le dijo David mientras le tiraba una almohada. No hablo de videojuegos, me refiero a algo paranormal. Vamos, hombre, ya te lo he dicho, nada de cosas que asusten, le respondí con un poco de molestia. Si no quiero morir todavía, David añadió. No te preocupes, no moriremos, ni seremos poseídos, tampoco invocaremos a un demonio. De hecho, es un juego bastante útil. Te responde preguntas con un sí o un no, dijo John. Todos parecían interesados, pero a la vez inseguros de querer jugar. Yo le pregunté a John: ¿puede ser cualquier pregunta? ¿Y cómo sabemos que las respuestas son correctas? Bueno, podemos hacer una pregunta que se pueda probar de inmediato, y si es correcta, podemos seguir jugando. Si no, entonces dejamos el tema de horror por hoy. ¿Les late? Miré a mi alrededor, y los otros tenían una expresión de que era una mezcla de emoción y duda. Yo me sentía de la misma manera, pero después de un momento accedí a jugar. Al ver esto, David y Richard también decidieron jugar, así que le pedí a John que nos hablara del juego. Se llamaba El Juego de los Golpes. Es bastante simple. Necesitabas una habitación oscura y vacía, y el jugador deberá pararse frente a la puerta y concentrarse en una pregunta que pudiera ser respondida con un sí o un no. Luego tienes que tocar la puerta con 2 golpes rápidos, luego una pausa, después
4 golpes rápidos, otra pausa y para finalizar 2 golpes rápidos. Después de eso, el espíritu te responde desde el otro lado. Un golpe es un sí, 2 es un no. Muy bien, muy bien. Es bastante simple. Mi habitación está vacía y oscura. Usaremos esa habitación. Pero primero pensemos en una pregunta. Aunque estoy bastante seguro de que eso es una estupidez. Sí, probablemente, pero si no lo es, será divertido, respondió John. ¿Y entonces qué preguntamos?, dijo David. Ya lo sé, contestó Richard después de un rato pensando. ¿Qué les parece si preguntamos si alguno de nosotros recibirá una llamada en los próximos 5 minutos? No está mal. Podemos comprobarlo fácilmente, dijo John, y luego hizo la pregunta que todos teníamos en mente. ¿Y entonces quién lo hará? Tú, por supuesto, dije con una sonrisa. Una parte de mí pensó que eso lo asustaría. Tú eras el que quería jugar, ¿no? A lo que él respondió. Está bien. Y me devolvió la sonrisa. Hagámoslo. Subimos las escaleras y fuimos a mi habitación. John se acercó a la puerta y nosotros nos quedamos unos pasos atrás. Dejó escapar un suspiro y empezó a tocar la puerta. Todos nos pusimos de pie, conteniendo la respiración. Ninguno de nosotros creía que algo iba a pasar, pero aún así estábamos asustados. Y entonces sonó un fuerte golpe desde el otro lado de la puerta. John rápidamente dio un paso atrás y luego nos miró con sorpresa. No podíamos decir una palabra, ni siquiera podíamos movernos. Nos quedamos ahí parados como estatuas. El primero en reaccionar fue Richard, quien murmuró: ¿Qué? ¿Cómo es posible? En silencio solo saqué mi teléfono y lo miré fijamente. Al ver esto, los otros hicieron lo mismo y nos quedamos ahí, parados. Y después de 3 minutos de la respuesta, mi teléfono sonó. Todos nos miramos con incredulidad y después de unos segundos contesté el teléfono. Era mi madre, preguntando si todo estaba bien. Intenté hacer la llamada lo más corta posible y después de colgar volví con los demás. Los 3 intentaron hablar al mismo tiempo. Les llevó algún tiempo calmarse, pero después de hacerlo, la sorpresa se convirtió rápidamente en emoción. Este maldito juego es real y en verdad podría responder nuestras preguntas. En ese momento, detener el juego estaba fuera de discusión. Después nos pusimos de acuerdo para ver quién sería el siguiente en preguntar algo, y decidimos que el orden sería Richard, David, yo y al final John. Richard se acercó a la puerta y comenzó el ritual. Después de terminar, la respuesta llegó rápidamente con un fuerte golpe. ¿Qué preguntaste?, le dije, y él me respondió. Pregunté si conseguiría una novia pronto, con una amplia sonrisa en su rostro. ¿En serio? ¿No tenías una pregunta más importante?, pregunté, pero no obtuve respuesta ya que David me interrumpió. De acuerdo, mi turno, dijo con un tono serio. Hizo el ritual y esperó la respuesta. Su respuesta fueron 2 golpes. Se dio la vuelta y nos miró con una expresión de decepción. Yo le dije: ¿Y tú? ¿Qué preguntaste? Yo hice la misma pregunta que Richard, respondió David. Los 3 empezamos a reír, y David, que parecía que estaba a punto de llorar, lo hizo más divertido. Nos burlamos de él durante un largo rato, y cuando lo miré parecía muy triste. Así que bueno, le dije: no te preocupes por eso, tu momento llegará. Traté de consolarlo, y después dije: está bien, chavos, ahora es mi turno. Empujé a David lejos de la puerta y empecé a concentrarme en mi pregunta. Quería hacer una pregunta más interesante, así que la pregunta fue: ¿puedo entrar?
Toqué la puerta y esperé la respuesta con una sonrisa, pero no llegó. Miré a John desconcertado. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Él dijo: Tal vez hiciste una pregunta que es demasiado difícil de responder. Déjalo pensar. Luego escuchamos una voz antinatural profunda desde el otro lado, la cual respondió a mi pregunta diciendo: ¡Adelante! Estaba aterrorizado. Quería alejarme lo más posible de la puerta. Empecé a retroceder, pero después de unos pasos mis piernas cedieron y caí de espaldas. Miré detrás de mí. La boca de David se movía, pero no salió ni un solo sonido. Richard se agarró la cabeza y con ambas manos dijo: ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Una y otra vez. John se quedó de pie junto a ellos con la boca abierta, sin palabras. ¿Qué diablos fue eso? No dijiste nada de eso, John. Yo no lo sé. Esto no debería de ser posible. Respondió histéricamente. Al diablo con esto, pensé. Y después de unos momentos de silencio, mi miedo se convirtió en ira. Si esto es lo que quiere, entraré. Me levanté, di unos pasos adelante y agarré la perilla. Mientras intentaba girarlo, sentí que alguien me agarraba de los hombros y me tiraba hacia atrás. Escuché la voz de John. No entres. No creo que sea una buena idea. ¿Y entonces qué hacemos? ¿No puedo entrar a mi habitación nunca más? Grité mientras agarraba su camisa. No, ya se nos ocurrirá algo. Solo tengo que ir a casa y leer más sobre ello. Estaremos bien. Él parecía desesperado. Respiré profundamente y le di a John 1 hora para que se le ocurriera algo. Cuando se fueron, pasé largos minutos mirando la puerta de mi habitación. Esto era tan increíble, pero no había ninguna duda al respecto. Pero un ruido muy fuerte llamó mi atención. Venía de mi dormitorio. Me dio un escalofrío en la columna vertebral. Estaba aterrorizado. Quería irme, pero lógico, no podía dejar la casa sola. Me senté frente al televisor y puse una película para distraerme. De vez en cuando escuchaba otro golpe y esperé ansiosamente la llamada de John. Llegó momentos antes del plazo de 1 hora. Bien, ¿y qué encontraste? ¿Qué está pasando? Dije con dureza. Primero que nada, perdón por ser un idiota. No he leído todo. Parece que hay preguntas que no le gustan y puede molestarse si preguntamos demasiado. No sé cuál es nuestro caso, pero no importa. Yo estaba seguro de que mi pregunta lo había hecho enojar, ya que hicimos tantas preguntas. Luego, John continuó diciendo: Cuando se enfada, se apodera de la habitación que usó en el juego. Después de eso, intenta traer gente a la habitación. No quiere solo a los que lo enojaron, no importa quién sea, mientras consiga a alguien. ¿Y entonces qué hago sobre...? Mi pregunta fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. ¿Qué carajo fue eso? Preguntó John. Empezó a hacer eso después de que ustedes se fueron. Dijiste que intentaba traernos a la habitación, ¿verdad? Creo que eso es lo que está intentando hacer. Ahora, dime cómo lo detengo. Es bastante fácil. Dijo. No puede estar ahí más de un día. Su poder se desvanece o algo así. ¿Qué? ¿Solo tengo que esperar? ¿Y ya el problema está resuelto? Sí, pero asegúrate de que nadie entre a la habitación. Y después de 24 horas podrán entrar. Y bueno, ¿qué pasa si alguien entra? ¿John? No lo sé. Respondió. Tal vez nadie se atrevió a hacerlo antes, o los que lo hicieron no podían decírselo a nadie. ¿Quieres decir que murieron? Realmente no lo sé, pero no es difícil mantenerse fuera de la habitación. Todo saldrá bien. Sus palabras me tranquilizaron. Parecían buenas noticias. John se disculpó una docena de veces y colgamos. Después de todo lo que pasó, estaba exhausto, así que decidí dormir un poco en el sofá.
Fue muy difícil considerando todo el ruido, y después de un tiempo, los fuertes golpes se convirtieron en un constante y silencioso golpeteo. Luego se redujo a rasguños, y finalmente en silencio. Sorprendentemente, él se rindió después de un tiempo, y yo me quedé dormido. Me desperté cuando alguien gritó mi nombre. Christopher, te traje un regalo. Era mi hermana pequeña. Mi familia había regresado a casa temprano. Déjame ver. Susurré todavía medio dormido. Ella no me escuchó y tampoco me vio en el sofá. Se fue directamente al lugar donde era más probable que estuviera. Mi habitación. ¡No entres! Grité cuando me levanté y subí las escaleras. Llegué tarde. La puerta estaba ligeramente abierta y no podía ver a mi hermana. Y por un momento dudé, pero abrí la puerta. De repente mi visión se vio nublada por la oscuridad. Lo único que podía ver era una amplia sonrisa, sin ojos, sin cara, sin nada. Solo una sonrisa. Y después de eso, la habitación regresó a la normalidad. Estaba vacía. Lo único diferente era un cubo de Rubik en el suelo. Era el regalo que me dejó mi hermana. Escuché a mis padres subir las escaleras y preguntar por qué estaba gritando, pero no pude decir una sola palabra. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, empecé a llorar. Apenas unas horas después, la policía y un equipo de voluntarios ya la estaba buscando. No dije nada. ¿Quién me habría creído de todos modos? Tal vez era mejor así. Eso les permitió a mis padres tener un poco de esperanza, pero yo lo sabía. Sabía que no volvería y que era mi culpa. A mis padres les llevó 6 meses rendirse. Fue la cosa más triste que he visto nunca. El momento en el que la última gota de esperanza los abandonó, hicieron un funeral con ataúd vacío y nos mudamos poco después. Nunca volvieron a ser los mismos. Nos distanciamos y me mudé después de un año. Esto sucedió hace 6 años. Y mi culpa se hizo más fuerte con el paso de los años. Nunca volví a hablar con mis amigos y traté de buscar el juego, pero no pude encontrar nada. No sé cómo yo lo conocía.